buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que podamos vernos un jueves más. Antes que nada, quisiera pedirles perdón por haberles abandonado los dos últimos jueves, algunas cositas que se nos vinieron encima, algunas actividades también propias de la iglesia y pues no pudimos transmitir. Sin embargo, volvemos a retomar el día de hoy. Todo lo que son los streamings cada jueves y con la bendición de Dios les comento que también vamos a estar ya compartiendo con ustedes algunos podcasts reflexivos y Dios permite incluso algunos estudios bíblicos, tanto en audio como en video, para que ustedes puedan irse nutriendo de la palabra de nuestro Señor durante la próxima semana. Aspiramos que Dios permita y podamos compartir con ustedes ya cada uno de los días, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tener algo preparado para ustedes, para que ustedes sigan creciendo espiritualmente. Y bueno, en esta noche que nos compete hablar de un tema muy interesante que pienso yo, es con respecto a la selección de un maestro espiritual. A mí me gusta llamarlo a un Pablo en nuestras vidas. Y vamos a estar discutiendo y compartiendo con ustedes algunas de nuestras experiencias y cómo nos ha ido cuando hemos tenido la ayuda de una persona madura en la fe para nuestro crecimiento. Por tanto, quiero esta noche dar la bienvenida a mi hermano Cristian Caiza y a mi hermano Jackson Bianconi para que puedan saludarles y también empezar con la discusión de esta noche. Cris. Buenas noches, mis queridos hermanos aquí presentes y también los que están detrás de la pantalla, pues un gusto siempre estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, siempre queriendo edificar la iglesia y pues gracias a Dios, primeramente, que nos da la oportunidad de estar presentes juntos y por poder abrir su palabra y hablar como hermanos de estos temas. Gracias, Cris. Jackson, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí presente con mis amados hermanos para llevarles algo más de lo que el Señor nos ha dado para compartir. Esperamos que sea de su agrado y que la palabra de Dios traiga fruto en cada una de nuestra vida. Bendiciones. Gracias, mi hermano Jackson. Y sin lugar a dudas, pienso que esto va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos están acompañando y nos verán también en un futuro. Y quiero empezar la discusión comentándoles algo, Christian, Jackson y hermanos que nos acompañan. En algún momento yo escuché que para que uno pueda crecer espiritualmente, pueda madurar un poco más, por decirlo así, era necesario que pueda conseguirme un Pablo. Y cuando escuché esto, hacían referencia a probablemente seleccionar a un maestro, si podríamos decirlo así, del cual pueda recibir cierta consejería o cual esté especializado en algún tema bíblico y que me pueda guiar. Personalmente les puedo decir, Christian Jackson, me pareció, comencé en la búsqueda de aquello y bueno, gracias a Dios creo que encontré una persona bastante adecuada y que me ha ayudado a crecer. Yo con esto, Christian, Jackson, quisiera preguntarles, ¿ustedes han tenido o han contado alguna vez con un Pablo en sus vidas? No sé qué puedes decirme, Chris. Diría que no exactamente un Pablo, pero Dios ha permitido que tengamos, bueno, que tenga directamente varios maestros, algunos maestros que consideré y fueron muy necesarios para mi vida. En mi infancia, diría, tuve un maestro el cual me bautizó, el cual yo pienso que era un buen expositor de la palabra. Después en mi adolescencia tuve otro maestro que considero mentor, que yo diría que me enseñó a vivir la palabra. Y además de eso tuve, he comentado varias veces aquí, una mujer que la considero como mi madre espiritual. Y cuando estuve en el tiempo también de estudio teológico un poco más formal, también tuve un maestro al cual yo admiraba su forma, su teología, por decirlo así. En la actualidad ya casi no tengo eso, pero la idea es que en cambio, la idea es uno empezar a hacerlo en cambio. Entonces sí he tenido, gracias a Dios, sí he tenido la oportunidad de tener maestros en mi vida.
Creo que estamos muy bien, convertimos algunas cosas y lo último que mencionaste lo vamos a poner más adelante, sí, sobre la mesa, porque es cierto, ¿no? Hay un tiempo y una etapa en la que creo todos tenemos y buscamos. Y bueno, pienso que incluso mientras crecemos igual vamos a seguir contando con algunos maestros a nuestro alrededor, pero estamos llamados también luego a poner parte, ¿no? Y ser maestros de otros, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más luego de eso. Jackson, cuéntame, en toda tu larga experiencia, ¿has tenido algún maestro o a una persona que te haya ayudado en tu crecimiento espiritual? Bueno, cuando hablas de larga experiencia, espero que no te estés refiriendo a mi edad, ¿no? No, no. Pero, pues fíjate de que sí, según lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, cuando habla de la gran comisión, muchas personas se centran en predicar el evangelio y convertir a personas. Pero en realidad la gran comisión, la primera parte de la gran comisión dice, ir y hacer discípulos. O sea, tienes que forzosamente ser un maestro para poder enseñar, como lo era Jesucristo, un rabí, un raboni, o sea, un maestro excelente. En mi experiencia, sí pude contar y compartir con algunas personas que fungieron como esa figura de Pablo, sobre todo con Timoteo, en mi juventud. Esas personas con más experiencia, con mayor experiencia, que pudieron enseñarme las disciplinas espirituales necesarias para madurar en la fe, siendo un joven cuando me convertí tenía 14 años, pero ya tenía 7 años de asistir a la iglesia. Sí pasé por la escuela bíblica, pero en mi adolescencia tuve varios discipuladores. En Venezuela, donde pasé gran parte del tiempo, esto era algo muy importante, el discipulado. Había días específicos para grupos de discipulado con maestros encargados sobre grupos pequeños de personas que enseñaban de una forma más íntima y en una comunión para poder desarrollarse. Y pienso que eso marcó fundamentalmente mi vida en lo que es el estudio de la palabra y también el ejemplo. Muchas gracias, Jackson. Y bueno, no le decía por tu edad, hermano, pero justamente hay algo chévere que ahorita ya acabas de topar y es que quisiera yo preguntarles, ¿no? Ya cuando hablamos de maestros, a nuestra mente puede venir nuestro Señor Jesucristo y está muy bien. Sin embargo, creo que para este programa y el siguiente podemos un poco evaluar lo que fue Pablo y Timoteo, ¿no? Viendo a un maestro y viendo a un discípulo. Y un poquito yéndonos por esa línea, yo quisiera aquí preguntarles, ¿ustedes consideran a Pablo como un maestro dentro de lo que podemos estudiar y dentro de la historia que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Y qué me pudieran decir de él? ¿Por qué considerarlo como un maestro? Cris. De hecho, cuando hablamos de la calidad de estudios que tuvo Pablo, eh, se podría decir que él tenía un nivel como de un doctorado. Él estudió a los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos más renombrados en ese tiempo. Entonces era un peso pesado en lo que es la teología. De paso, formó parte de Sanedrín, o se conoce eso, ¿no? Que fue parte de esa institución, de igual manera que tiene peso en la rama judía. Obviamente, y quiero salir un poquito del caso de Pablo, cuando se habla de los demás apóstoles, a veces se menosprecia porque dicen no tuvieron una educación formal, pero cuando vemos que ellos estudiaron con Jesús mismo, y cuando Jesús dice que él es más sabio que Salomón, porque él lo dice así, um, ellos estuvieron más allá de un doctorado, los apóstoles. Entonces, no hay que menospreciar el estudio formal, ¿no? En el caso de Pablo, volviendo a Pablo, él tuvo bien estructurado su estudio. Claro que después él llega al punto de rechazar, ¿no? Su preparación, pero él era un hombre muy capaz y era muy buen redactor, por decirlo así. También por eso vemos y tenemos los escritos de él, ¿no? Porque tuvo una capacidad o un estudio un poco más formal. Él era alguien que se esmeró por estudiar, cosa que
Quizás no supo bien por cómo le enseñaron, pero cuando tuvo la correcta guía de Cristo mismo, pues interpretó correctamente la palabra de Dios. A todo lo que él había estudiado sí le sirvió al final de cuentas, pero con la correcta dirección de Dios mismo en el caso directo de Pablo. Y sí, y en lo que comentas, yo también he visto que sí, la condición en cómo Pablo, cómo él se desarrolló, ¿no es cierto? Y lo vemos justo cuando él se presenta ahí en Hechos, en la predicación de él, y él comienza a hablar, ¿no? Y comienza a decir, yo de cierto soy, nacido de Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y es un punto muy importante que tengamos en cuenta que la capacidad de Pablo, el apóstol, con otros apóstoles era muy grande. Me gusta la diferencia, como tú dices, él probablemente viendo así las diferencias, sobre todo a nivel de estudio, él, a un título actual, pues tranquilamente un doctorado. Y esto le daba bastante peso y creo que en cierto sentido fue lo que en el plan de Dios se requería para que él pueda encargarse, ¿no? De poder predicar a los gentiles, ¿sí? Y escribir las cartas que escribió haciendo esos trasfondos, porque a mí me gustan mucho los trasfondos que él hace entre lo que era obviamente la ley mosaica y luego lo que vino a ser la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, una característica muy importante, pienso, del apóstol Pablo era esa capacidad de estudio que él tuvo, ¿no? No sé, Jackson, ¿qué más pudieses acotar a esta parte? Bueno, Pablo entendió, siendo un maestro y siendo instruido, que el conocimiento sin el amor era nada. Él dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que el conocimiento amanece, más el amor edifica. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, él ya venía preparado, ya tenía un cúmulo, como él mismo en el versículo de Hechos de los Apóstoles que acabas de mencionar, él les dice a los miembros de la élite de los judíos, le dice, yo soy judío entre judíos, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, instruido en todos los asuntos de la ley. Pero él en sus cartas, con la humildad que le caracterizaba, dice que el conocimiento amanece, pero el amor edifica, y él conoció el amor cuando Cristo se presentó directamente con él. Y él entendió todas aquellas cosas que había estudiado con el intelecto, le dio ahora un verdadero significado. Entonces, Pablo es un maestro de maestro, porque él no solamente se limita al estudio, sino que también va más allá, es a la intimidad con Dios, que es la verdadera fuente del conocimiento en este sentido, ¿no? Pablo le recuerda a Timoteo, me acuerdo una de sus cartas, aún estando encarcelado, él dice, bueno, cuando vengas a verme, tráeme el capote o la capa, y también tráeme los libros que dejé allá, y entre ellos los manuscritos sobre todo. O sea, él nunca dejó de ejercer la labor intelectual, ahora enmarcada bajo la verdadera perspectiva del amor de Dios. Y algo me parece, si no me equivoco, y de ustedes que han estado en un instituto bíblico, me parece que la solicitud de que le traigan los escritos de Pablo hacia Timoteo era ya antes de su ejecución, ¿no es cierto? Poco antes de que llegase, ya estaba acercándose a su muerte, de lo que entendemos. Y es justamente muy importante, como viéndole oponiendo a Pablo como un maestro, pues el estudio es constante sin votar o poner a un lado el verdadero principio, ¿no? Que pienso que está la práctica y el enfoque que el maestro debe tener con respecto a la palabra. Y pienso que la práctica está ahí en todo lo que Pablo conocía, lo practicaba y daba ejemplo y llamaba a que se ponga en práctica también, de lo que hemos podido leer. Con esto, no sé si quieres acotar algo, Cris, sino para pasar a la siguiente pregunta.
Sí, y justamente pienso, él hablaba mucho de acerca de su propia experiencia, incluso algo que se puede analizar mediante sus cartas del proceso de él. eh, Él, varias de sus cartas todavía escribía envanecido, y al final quizás él se vuelve más humilde. Al final, cuando él escribe, yo soy el más pecador de todos. Pero al principio, cuando dice, soy judío y soy fariseo, entonces eso todavía es un poco envanecido. Pero pienso que al mismo tiempo por eso él escribe, ¿no? O sea, por eso lo dice, porque él lo siente, porque él, él está sintiendo que eso es una carga, por eso él llega a decir que eso es basura, porque le está pesando, ¿verdad? Porque a veces quizás eso le está impidiendo llegar o dejarse amar por Dios, porque muchas veces eso pasa. Entre más conocimiento puedes tener, llegas al punto de creértela, ¿no es cierto? De soy suficiente. Y por eso el mismo apóstol Pablo pues recomienda o en cierto modo advierte, ¿no? De que muchos no se hagan maestros. Y no es tanto porque la iglesia no es de que haya maestros, sino porque existe el peso, ¿verdad? El hecho de que muchas veces el maestro puede empezar a perder la gracia, no porque Dios se la quite, sino porque él como esta persona, si se envanece, pues llega a pensar que no necesita tanto la gracia. Dice de que nosotros los maestros, porque lo digo así, tenemos doble condenación, porque igual manera el peso de nuestras palabras va a nuestros hombros, ¿no? Cada vez que yo digo algo, me atrevo a decir algo, a veces sigo poniendo carga a mis hombros, muchas veces eso pasa también a mi familia. O sea, entonces, la idea es, el apóstol Pablo es ese tipo de advertencia de que no sean muchos maestros, porque igual muchas personas no están listas para ser maestros, o incluso su corazón no está listo para ser maestro, porque quizás su corazón no está cerca de Dios. Entonces, de eso puede hacer, y eso es lo que pasa, por eso hay tantas religiones en el mundo hoy, porque el corazón de estas personas no está cerca de Dios, entonces se crean nuevos dogmas, se crean nuevas creencias, se crean nuevas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien, hoy en día cada quien se hace maestro, ¿no? Entonces no toma esa conciencia de la realidad, de la responsabilidad que implica ser maestro. Y justo has introducido la siguiente pregunta, Cris, ahí. Y bueno, en función de lo que hemos visto, vemos un claro ejemplo con respecto a Pablo, la preparación que ha tenido, que incluso siento que puede ser un llamado, ¿no? A todos aquellos que estamos y tenemos el don de la palabra a hacer, ir trabajando sobre este camino. Pero aquí yo quisiera igual preguntarles bueno, y ya topaste algunas cositas, Chris, no sé si algo igual puedes profundizar, Jackson. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los maestros y con respecto a quienes quieren anhelar ser maestros? Ya un poco Cristian acabó de mencionar y vemos esto en Santiago 3:1 que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y claro, es que si tú enseñas mal o estás predicando algo y estás enseñando mal, pues viene sobre ti la condenación de, qué sé yo, de temas tan importantes como puede ser para la salvación en sí y cómo uno tiene que actuar y cómo uno puede perseverar y que digas algo que no es, que está fuera de lo que es la palabra, pues estás llevando a otros a que se pierdan. Estás siendo, creo yo, y si me equivoco me pueden corregir mis hermanos, estaríamos siendo piedra de tropiezo. Y eso creo que Sí, es sí. una falta grave, ¿no? Jackson, ¿qué puedes profundizar con respecto a aquellos que anhelan ser maestros o en general el llamado también? Porque existe un llamado y tú ya lo mencionaste desde un inicio. Bueno, la Biblia dice claramente, así en el verso de Santiago que acabas de leer, que los maestros tienen mayor responsabilidad. Ahora, Dios también tiene sus maneras de regular ese ego que puede generarse de un conocimiento y de una habilidad para enseñar. El mismo apóstol Pablo decía en 2 Corintios en el capítulo 12 que a él, para evitar que fuese envanecido, se le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba y le recordaba quién era. Entonces, imagínate, maestro, si Dios se ocupa de ti y ve que tú estás agarrando por el camino,
quizás podría entrar o venir un aguijón en la carne que nos haga ubicar en el lugar que nos corresponde. También dice la escritura, creo que es en Filipenses, ¿no? Que algunas personas enseñan por envidia o por contienda, ¿no? Y no por como deben de ser, ¿no? Por la amor y por ese don que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, no es con esto que vamos a tener miedo, ¿no? Sino que debemos hacerlo de una forma correcta. No quiere decir que el maestro va a ser perfecto y no se va a equivocar. El maestro puede equivocarse en algunos aspectos, pero la actitud es importante de humildad ante la labor de enseñar. Y no debemos de tener miedo, pese a que eso conlleva una mayor responsabilidad. Y me parece justo muy importante esta última parte de no debemos de tener miedo, porque no sé si el factor miedo sea algo que ha estado siempre dentro de las iglesias de Cristo, pero sí hay un llamado de atención y lo hemos leído y quisiera que sobre esto discutamos un poco, que Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 5 de versículos del 12 al 13, hace una eh, pienso que un reclamo muy válido, en el sentido de decir, bueno, o sea, ya ustedes han tenido varios tiempo, ¿no es cierto?, de estar en la palabra, de estar alimentándose espiritualmente, y ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía tienen la necesidad, y lo estoy parafraseando un poco lo que está en pantalla, de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llevado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcancen madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, yo les pregunto, hermanos, en la experiencia que ustedes tienen y en la labor que han venido haciendo dentro de la Iglesia de Cristo, ¿esta es una realidad que aún está presente? Es decir, ¿en serio todavía hay hermanos, o la mayoría de las iglesias, podría decirlo así, siguen con esto de estar solo queriendo tomar lechita espiritual? ¿Cómo ustedes han visto esto? Más allá de que haya personas que, o sea, que no pueden madurar, es que no quieren. Y muchas veces es el caso, más allá de que no entiendan, es porque quieren justificar muchas veces sus hechos, ¿no? O sea, y por eso es el problema, o sea, no es tanto el hecho de que sean expertos, porque básicamente un maestro es alguien experto, ¿no? Y quizás a eso se refiere Hebreos. El problema está en que no quieren ser expertos en Biblia, quieren ser expertos en justificar sus hechos, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo a insistir, ¿no? Se crean doctrinas, se crean enseñanzas, se crean mandamientos nuevos, se crean nuevas religiones. ¿Por qué? Porque estas personas quieren amoldar la Biblia a su vida, no la vida de unos, la Biblia. Entonces, es algo contradictorio, parece, y realmente es lo que pasa con muchas personas. Entonces, y ese es cuando vuelvo al texto de Santiago, que menciona de que es peligroso ser maestro. No es tanto como decimos de miedo, pero sí es algo que tiene que tener mucha responsabilidad. Hace no mucho tiempo decía un profesor mío, acerca de las puertas, ¿no es cierto? Y él hablaba, por ejemplo, de la mujer dentro de la iglesia y la mujer en púlpito y demás cosas. Y él decía, bueno, son cosas que ya se están discutiendo en la iglesia. Y yo decía, bueno, sí, sí se están discutiendo, pero la idea es que nosotros no tenemos por qué introducirlas en las nuestras. Quizás en otros lugares se está discutiendo ya, pero nosotros no tenemos por qué introducirlas. Él decía, tarde o temprano va a pasar. Digo, sí, pero no sea yo abriendo la puerta, porque ese es el problema. O sea, muchas veces el maestro es el que abre la puerta y es imposible después cerrarla.
Entonces, y ese es el problema. Muchas veces es quizás adaptarnos a la cultura, quizás adaptarnos a mis gustos, abre una puerta que después es imposible cerrarla. ¿Y eso es por qué? Por culpa de yo haber sido un maestro que no estuve listo para hacer las cosas bien. Y yo no digo ahorita, porque yo sé que este no es un tema, esta noche no es el tema de las mujeres, pero o sea, diferentes temas, ¿no? Que nosotros, los maestros de la iglesia, muchas veces queremos meter a propósito o a la fuerza, ¿verdad? Inducimos a la iglesia ya, y hay que tener cuidado, o sea, no es tanto, primero enseñamos de Biblia, primero enseñamos los rudimentos y hagamos de que la iglesia sea experta en rudimentos. Y después sí, pues para quizás tenemos que discutir eso, pero ya estaremos listos con los rudimentos, ¿no? Que es necesario, pero no es en lo que vamos a basarnos siempre. Jackson, ¿algún comentario? Sí, como dice el hermano Kaisa, tarde o temprano va a pasar, pero tarde o temprano también van a tener sus consecuencias. Y la pregunta es, ¿van a lidiar con las consecuencias de que ir en contra quizás de algunos preceptos que no están escritos por ningún tipo de lineamiento cultural, sino para nuestra propia protección? Porque así como en los días de Noé va a pasar, dice, la maldad de Dios, eso también va a pasar, pero ¿cuál es nuestra posición con respecto a eso? ¿Tenemos que aceptarlo porque va a pasar? ¿O nosotros podemos hacer algo? Mira, a veces dicen que si el alumno es reprobado es culpa del maestro porque no le supo enseñar. Pero tenemos en la Biblia el ejemplo de una persona que tuvo el mejor maestro de todos los tiempos, que fue Jesucristo, y esa persona fue Judas Iscariote. Y aún teniendo el mejor ejemplo, teniendo el mejor maestro y teniendo la mejor compañía, Judas hizo lo que hizo. Como dice el hermano Kaisa, es cuando el discípulo no quiere aprender, no va a aprender. Hay un proverbio chino que dice que cuando el discípulo o el alumno esté preparado, entonces el maestro aparecerá. Cuando la persona quiere ser instruido y quiere aprender, entonces va a encontrar enseñanza en muchos lugares, tan solo de personas y de cosas, ¿no? Que podemos aprender. Muchas veces nosotros somos maestros, pero también somos alumnos a la vez. Aprendemos y no nos cansamos de aprender. Cuando nosotros no aprendamos más es porque ya estamos muertos. El que no aprende no evoluciona, no va creciendo. Siempre tenemos que aprender cosas que nos ayuden y nos complementen. Si es bien, no debemos tener, el único temor que nosotros debemos de tener para ser maestro es el temor reverente de la palabra de Dios. El temor. Por ejemplo, tenemos hoy día muchas técnicas, mucha exégesis, hermenéutica, pero lo primero que nosotros debemos hacer para acercarnos a la palabra de Dios es respetarla y amarla. Sí, y totalmente de acuerdo. Y algo al último punto que dices, y no salirnos, ¿no? Ni a la derecha, ni a la izquierda, ni aumentar, ni restar nada de lo que está en la palabra. Pienso que este es un llamado muy importantísimo a aquellos que enseñan, a aquellos que tienen el don de la palabra y que por lo general se paran en un púlpito. Y algo que yo quería ir, en función de lo que ustedes han comentado, mis hermanos, me doy cuenta entonces que si es posible la existencia de maestros inexpertos también, ¿no es cierto? O de maestros, y ahí me causa a mí una preocupación, y esa preocupación es, bueno, ¿cómo entonces uno puede identificar a aquel maestro, ¿no es cierto? O aquel Pablo que realmente está siguiendo esos lineamientos, porque sí, un caso grave, pienso yo, desde esta perspectiva, que queramos ya y escuchemos, ¿no? El consejo bueno, incluyamos si va a pasar a futuro, ¿por qué ya no empezar desde ahorita, haciendo ciertos cambios, ciertas modificaciones, no sé, para el ojo de quién, pero sí ya son un poquito de alarmas. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Porque hay un tema también discutido, muy discutido, y que algunos predicadores lo han aceptado, líderes también, y es también el incluir instrumentos dentro
dentro de la alabanza, dentro de las iglesias de Cristo. Entonces, yo veo que no es una ola de recién, pero espero no equivocarme, espero esta no se esté fortaleciendo, no sé ustedes cómo han visto o qué han escuchado, pero creo que necesitamos maestros que estén firmes, sobre todo en nuestra doctrina como Iglesia de Cristo, y que sigan enseñando, que sigan trabajando no solo sobre los rudimentos, son importantes, sí, los rudimentos, pero también sigan profundizando y enseñando al pueblo cristiano de la Iglesia de Cristo nuestra doctrina. No sé si algo más quieren ustedes dar en ese sentido, Cris. Sí, sí. Sí, quería como aclarar un poco. No estoy diciendo que eso se introduzca en la iglesia porque se está pasando, sino el estudio de eso, ¿no es cierto? Muchas veces se dice eso. En el caso de los rudimentos, yo pienso que se habla mucho, es que, ¿qué es los rudimentos? Los rudimentos es lo básico, ¿verdad? La esencia, lo primero, y que eso es la salvación. Entonces, obviamente, la idea es primero que la iglesia esté maestro en salvación, o sea, que ellos entiendan qué es lo que salva y cómo tiene que vivir un salvo. Entonces, y ahí estamos, si pasamos mucho tiempo en eso, estará bien. Obviamente tenemos que hablar mucho más allá de eso. Ahora, y hablamos de Pablo como un doctor en la ley en principio, después doctor de la gracia, pero el problema está cuando hablamos en ese sentido, él buscó conocimiento de Dios. Ahora tenemos en la iglesia doctores, maestros, que muchas veces es en la academia, pero en la academia de este mundo. Entonces hablamos psicología, hablamos de ideologías, hablamos de igualdad de género, hablamos de formas, estructuras que benefician socialmente, culturalmente, o sea, todo, podemos meter muchas cosas y realmente muchos argumentos existen de muchas cosas y los hay y muchas personas van a decir, es que yo conozco esto, pero más importante siempre va a ser qué dice la Biblia. Recientemente hablaba o escribía un podcast, perdón, compartía un escrito de alguien que decía, si la Biblia dice que eso es pecado, tu opinión no importa. Y muchas veces en las iglesias hoy en día está basándose más en las opiniones o en el conocimiento humano que lo que dice la Biblia. Entonces eso hay que tener cuidado. Porque si bien es cierto, hay muchos estudiantes hoy en día en las iglesias universitarios y que traen mucho de la universidad a la iglesia y está bien su conocimiento, pero el problema está que esto está sobre la Biblia para muchas personas. Entonces, eh, eh, se ponen a pesar que pesa más, ¿no? Y muchas veces para estas personas, algo que no pasó con el apóstol Pablo. Él decía, esto es basura. Y te entiendo perfectamente aquello, Cris, y algo que justo y recién nomás estuve conversando con una hermana en la fe y ella me decía que notaba, sí, eh, de otro hermano que anteponía ni siquiera su opinión, sino más bien anteponía lo que dice la ciencia sobre lo que está en la palabra. Incluso en algún momento, como diciendo, ¿no es cierto?, que todos los predicadores que no tengan una preparación incluso para entender, y no quiero poner el nombre de la materia, pero me imagino que todos estamos tratando algunas cosas, pero que no tienen una preparación para entender la parte, la psiquis de la persona, literalmente es un predicador que solo predica humo. Y eso me dejó, realmente me llama mucho la atención porque caemos en lo que Cristian está comentando y es que ahora empiezan a anteponer sus ideas, sus opiniones y las ciencias, en este caso algunas ciencias sociales, sobre lo que dice la palabra. Y ahí, ¿qué estamos predicando? Entonces, ¿qué están predicando otras personas? ¿Y qué tipo de maestros están siendo? Yo pienso que este es un tema que uno puede ir por varias aristas, analizarlas, pero estamos viendo ciertas realidades dentro de la iglesia. A lo cual, a los hermanos y hermanas que nos están viendo, pues, lo único que quisiera decirles antes de darte paso a ti, Jackson, con un comentario más sobre esto es, tengamos cuidado,
tengamos cuidado de esos maestros, tengamos cuidado de esos predicadores y justamente hagamos lo que dice Pablo, todo pongámoslo y sometámoslo a prueba, ¿sí? Y pienso que eso va a ser una buena herramienta y este es un buen consejo para que, ok, lo que dijo, ¿dónde compruebo? ¿Qué dice la Biblia? Y eso requiere, obviamente, que tú tengas tiempo, que tú busques la palabra. Caso contrario, si no estás o no hay un proceso de crecimiento espiritual individual, ¿sí? Vas a quedarte con esas creencias que tal vez no están apegadas a la palabra, sino es más perspectiva del predicador. Jackson, ¿qué puedes comentar? Bueno, sobre eso hay mucho que decir. He visto personas que son muy preparadas en las escrituras, pero que todavía sostienen cierto tipo de doctrinas que no son correctas. He visto personas que saben predicar, son hábiles en enseñar, pero piensan, por ejemplo, en doctrinas como el rapto, en salvo siempre salvo, y son personas inteligentes, estudiadas y doctas, pero van por mucho estudio y a veces con tanto niegas la simplicidad de la escritura. El movimiento o la tradición de las iglesias de Cristo, ¿no? Se basa en 3 principios que muchas personas están en contra de ellos porque dicen que le han hecho mucho daño a la iglesia. Uno de estos es el mandamiento directo, el ejemplo bíblico aprobado y la inferencia necesaria, para que la misma Biblia sea su intérprete. Pero muchos cambian las verdades simples de la escritura a través de un mandamiento directo por una palabra oscura que está en un capítulo por allá, solamente aparece en un capítulo esa palabra, pero entonces agarras esa palabra en su idioma original y dices, esto posiblemente pudo haber funcionado así, y entonces crean de esa palabra todo un sistema de doctrina que no está. Pero dice, eso es estudio. Cuando la misma palabra es sencilla, es diáfana en lo que te está enseñando. Entonces cambiamos la verdad básica, libre, pura, por un supuesto, por una teoría, por una palabra escrita oscuramente que signifique o no culturalmente o en el contexto lo que es. Pero un mandamiento directo que te dice Dios en la escritura es así, y tienes que ir en base de lo que directamente el Señor manda y ordena, porque lo que el Señor manda y ordena es lo que Él quiere. Si no hubiese dicho claramente otra cosa, pero no lo ha dicho claramente, sino que lo inferimos oscuramente aplicándole ciencias a la escritura. Claro que es importante la ciencia, claro que es importante el idioma original, claro que es importante comparación, hay que estudiar profundamente, pero hay que tener en cuenta que la Biblia está hecha, no está escrita, estaba escrita para otras personas, pero sí para nosotros, sí es para nosotros. Y debemos entenderla de esta forma. Sí, y ¿sabes qué? Quisiera que tal vez en un mensajito más luego me mandes justamente esos 3 puntos, porque justamente, no sé si puedes repetirlo nuevamente. Evidencia directa era uno. Mandamiento directo. O sea, algo que está escrito en la escritura. Por ejemplo, a tomar un ejemplo de lo que dice el hermano Caiza, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y eso tiene un contexto y tiene una explicación que no es de ningún tipo cultural. Son cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, algo, ¿no? Y los otros 2 puntos. Ok, mandamiento directo, está ejemplo bíblico probado, o sea, tal cual como funcionó. En el caso del bautismo, por ejemplo, no había un estudio previo, no hay una confesión de fe, sino que te prediqué el evangelio, lo entendiste, sabes de qué significa, quieres bautizarte, bautízate. No, que nos van a acusar de hacerlo rapidito, que la gente se va a ir, que la gente no va a entrar. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso es labor del Espíritu Santo, que va a entrar en la persona, porque es la promesa después que se bautiza. No, pero es que tengo que hacer un curso de 3-6 meses, por decirte algo. No sé cuánto tiempo esperaron las personas que fueron a ser bautizadas por el apóstol Juan en el río Jordán.
venían, hacían filas para hacer, y el apóstol como que se ponía a decirle, pero tú esto, aquello, lo otro y tal, no, vuelve dentro de 3 semanas cuando estudies y vengas y yo te bautizo. No, era bautismo, o sea, es un ejemplo bíblico aprobado. Todas las conversiones o todas las predicaciones que terminan en bautismo, o sea, de conversión, a los que se quieren bautizar, porque por ejemplo, los que no se quieren bautizar, en el caso de el rico, que se le explicó y dijo, deja todo y sígame, no quiere, se fue, él no fue bautizado porque simplemente no aceptó, o mejor dicho, no fue bautizado porque en ese momento no funcionaba así, ¿no? Porque fue después de Hechos, en Hechos de los Apóstoles, pero todos los ejemplos de conversión que tenemos en el Nuevo Testamento proceden a un bautismo. Es más, dice la Biblia, arrepentíos y bautícese. Entonces, esa es una verdad básica. Eso es un ejemplo bíblico aprobado. No, pero como allá dice, pero como la oración de fe, pero yo tengo que estudiar primero la Biblia 6 meses con una persona para que se bautice, no importa que se muera el otro día. Entonces, esas son las cosas que han permeado dentro de la iglesia. Y el otro es una inferencia necesaria. ¿Qué es una inferencia necesaria? Es algo que no puede ser o que tiene que ser, porque si no contradeciría otras partes de la Biblia. Eso es lo que es una diferencia necesaria. Bueno, para no alargarte mucho, ¿no? Esto podemos hablar después. Y podemos continuar con aquello. Incluso pienso que puede ser algo como inferir que se sumergió en agua, por ejemplo. Ese es algo, en el caso del eunuco que se baja del carro y al agua, sumergirse, esa es una inferencia necesaria, porque no dice directamente que hubo mucha agua, pero se infiere de que hubo suficiente agua. Aunque pienso que hay algo incompleto en eso, pero sí, definitivamente eso es algo que, por lo menos, de donde podemos partir cuando hablamos del estudio de la Biblia, cuando hablamos de ser maestros. Muchas veces nosotros queremos explicar cosas que no tienen explicación, quizás. Por ejemplo, queremos hablar de la eternidad. ¿Cómo va a ser la eternidad? ¿Cómo podemos hablar de la eternidad si nosotros no somos o no estamos allí? Entonces, o queremos explicar cosas de Apocalipsis, los maestros quieren inventárselas. La idea es, como dijo mi hermano Jackson, hay que aprovecharla. Muchas veces se menosprecia incluso el obrar del Espíritu Santo al traernos la Biblia ahora. Dicen, pero sí, por ejemplo, Marcos 16:16 no está en los primeros escritos, está bien, contradice a los otros, pues no, o sea, pero el Espíritu Santo la trajo así hasta acá, ¿sigue obrando el Espíritu Santo? No. Entonces, muchas veces nosotros, quizás el estudio suele hacer es que contradizcamos al Espíritu Santo, y eso es lo que no puede pasar. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Jackson, pues la Biblia, la idea es, Dios trató de explicar de una forma sencilla su mensaje a nosotros, y el predicador no tiene por qué complicarla, simplemente leerla, quizás profundizarla siempre, pero buscar siempre el corazón, la esencia de la Escritura, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos aprovechar el Espíritu Santo? El Antiguo Testamento no tiene que ver con nosotros, sí, pero todavía tiene muchas riquezas para nosotros. Entonces, la idea es volvernos, ¿cierto? El mensaje es sencillo para todos, y que todos alcancemos la madurez, la perfección, que es lo que dice también, pues, el apóstol Pablo, ¿no? De que ese es el objetivo del maestro. No es el objetivo justificar el pecado, sino más bien llevar a la madurez a la iglesia. Y creo que hemos hablado, y me gusta por dónde se fue la discusión también, porque hace enriquecedor, ¿no? Que podamos ir por un camino que también ya se ha empezado a escuchar, y incluso se ve lamentablemente en algunas iglesias y se tiene conocimiento, pero estamos para eso en estos tiempos, ¿no? Y cada vez nos vamos a ir metiendo en algunos puntitos que ya se han topado acá, que podamos compartir con ustedes. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, quiero simplemente, Cristian y Jackson, aquí hacer una pausa. Es tiempo de unos pequeños cortes comerciales, como sabemos llamarlos, para que pues ustedes puedan ver algunas cosas y puedan seguirnos dentro de nuestras redes también. Vamos a estar compartiendo ya cada vez un poco más material dentro de estas pausas que tenemos, y pues les agradecemos mucho por seguirnos acompañando. Les dejamos entonces con pequeños cortes comerciales.
Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Y qué bueno que puedan seguirnos acompañando en esta discusión con respecto a tener un maestro que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Hemos hablado ya un poquito de Pablo, ¿sí? Hemos hablado también de la necesidad de convertirnos en maestros, de el cuidado que debemos de también tener con la enseñanza que se está predicando, incluso el cuidado que debemos de tener con lo que estamos escuchando. Y bueno, son varias cosas que están ahí presentes y que, como les decía en su momento, pues Dios permita podamos ya ir metiéndonos en estos temas un poco más de profundidad. Para ya ir terminando con la temática de esta noche, quiero preguntarles rápidamente y pedirles que su respuesta sea sí, sí o no, no. Bueno, y con un comentario pequeñito, ¿ya? Para el crecimiento espiritual, entonces, ¿creen ustedes que es necesario contar con un maestro, contar con un Pablo en la vida de uno? ¿Qué opinas tú, Jackson? Bueno, opino que primeramente para un crecimiento es la presencia del Espíritu Santo en la figura del maestro. El temor reverente a Dios y a su palabra. El someterse nuestro intelecto y nuestra voluntad a los designios de Dios, así no nos parezcan o no nos gusten. El Espíritu Santo es el que nos inspira, expira y nos guía y dirige en lo que nosotros queremos y decimos. Lo que pasa es que yo a veces pregunto, ¿por qué todos dicen tener el Espíritu Santo y dicen cosas diferentes? Es que verdaderamente nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, y sí, como figura, él se pone como ejemplo.
Dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, en lo que me van a imitar a mí, es en que yo imito a Cristo. No es que yo soy el ejemplo, me pongo como ejemplo, pero porque el ejemplo es que sigo a Cristo y como sigo a Cristo, hago las cosas que Cristo hizo, movido por el Espíritu Santo. Entonces, sí es necesario la figura del discipulador, del maestro discipulador en la vida de cada uno de los cristianos, porque es una ordenanza bíblica. Gracias, mi hermano Jackson. Chris, y si puedes igual contestar la pregunta y ya como Jackson lo hizo también, darnos algunas cualidades que debemos de considerar dentro de un maestro. Pues definitivamente sí. Obviamente no siempre hay y el mejor siempre va a ser el Espíritu Santo, el guía, ¿no? Siempre estar buscando oración. Algo que pasa con los hogares disfuncionales que no tuvieron un ejemplo directo. La idea es uno serlo, ¿no? Y en el caso, hasta estoy tomando un ejemplo nomás, en el caso de si no se encuentra un maestro, la idea es, pues Dios es el mejor maestro. Ahora, en el caso de Pablo, yo diría no tanto que directamente un Pablo, porque podría haber sido un Tomás, un Pedro, un Juan, o sea, y lo digo así por las características, ¿no? Porque de igual manera, quizás Pablo fue muy bueno para un Timoteo, para un Silas, para un Tito, pero por ejemplo en el caso directo, digamos, de Pedro fue muy bueno para un Marcos. O sea, quizás incluso Bernabé para Marcos. Quizás las características no siempre van a ser iguales, pero la principal característica es que esté guiado por Dios, que esté a los pies de Dios, que dependa de Dios, o sea, que dependa de Cristo, que su ejemplo sea Cristo, ¿cierto? Eso es lo que dijo mi hermano Jackson citando al apóstol Pablo, ¿no? Pienso que los demás apóstoles hicieron lo mismo, todos diferentes. Afortunadamente el apóstol Pablo le gustaba redactar y le gustaba dictar, y por eso tenemos sus cartas. Los demás apóstoles también definitivamente fueron ejemplos, ¿no? Y por lo menos pienso yo al apóstol Juan, pienso que él tuvo que haber sido una persona formidable, pienso yo en su ancianidad, estando en la iglesia o estando exiliado también, tuvo que haber sido increíble estar también a los pies o escucharle a Juan, ¿no? Por lo menos cuando alguien escribe o él mismo escribe su versión del Evangelio, ¿no? Él ya anciano, él lo describe de una manera increíble, ¿no? Una teología tremenda. Entonces, o sea, la idea es, quizás las cualidades humanas pueden diferir mucho, pero la principal es que esté a los pies de Dios, que esté centrado en lo que Dios dice. Y escuchándoles y tomando sus dos comentarios, pienso que, bueno, en definitiva, sí es necesario que uno tenga un maestro que en su vida que lo ayude en ese crecimiento espiritual. De preferencia, pienso yo, sería alguien con el que puedas contar, así como nosotros, que estamos a un par de minutos de poder encontrarnos, de poder conversar sobre algún tema, de pedir consejería, de hacer algún estudio. Pero también pienso que podemos tal vez ver a algunos otros hermanos que tienen y cuentan con algunas redes sociales activas, YouTube, donde presentan estudios, algo así como este proyecto que quiere alcanzar en su futuro con el apoyo de todos los que nos ven. Y dentro de todo este proceso, sí, esa cualidad, la más importante pienso que es el temor, ¿no? Porque el temor a Dios te ayuda, pienso, a un predicador o un maestro a mantenerse siempre regulado bajo los principios bíblicos, bajo lo que dice el Señor, y no va a buscar su propia conveniencia o no va a buscar adaptarse a lo que el mundo está ofreciendo y lo que probablemente otras iglesias están ya introduciendo. El temor es principal. Pienso que incluso yo quería compartir con ustedes justo en esta pregunta una cualidad. Yo decía, bueno, ¿qué cualidad y qué se puede ver dentro del liderazgo?
y hay algo que he podido ver y observar con algunas experiencias y también con algunas personales y también unas que han sabido compartir conmigo, es este problema del espíritu de Saúl, ese espíritu de rivalidad, ese espíritu de celos, incluso si no me equivoco, con respecto a David. Y digo, bueno, cómo eso se puede identificar o cómo eso se puede quitar? Y es justamente viendo cómo el maestro o el predicador en quien uno está tomando la decisión en apoyarse para el crecimiento personal, espiritual de uno, pues tiene que estar presente, ¿no? Pienso que el temor es la base y el fundamento de debe de haber dentro de los maestros. Algo que nos correspondía, pero ya lo han dicho y ya Jackson lo explicó, es claramente, ¿no? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es que él estaba imitando a Jesús. Entonces, el llamado es prácticamente en que nuestra vista tiene que estar sobre quién primero. Y aquí yo pregunto, ¿sobre quién está la vista de ustedes? Jackson, Chris, aclaremos todo y dejémoslo bien clarito para que nuestros hermanos tengan esto claro dentro de sus mentes y sus corazones. ¿En quién debemos de colocar nuestra vista? Mira, nosotros debemos colocar nuestra vista en Dios, pero algo te voy a decir. Si las personas no pueden ver a Dios en nuestra vida, entonces nosotros no somos maestros. Si yo digo, no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Si yo como maestro no puedo reflejar lo que Cristo es, ¿cómo puedo ser maestro? Si no me puedo poner de ejemplo. Y eso es el espíritu de Pablo. Pablo no era que estaba dejando de ser humilde, porque Pablo decía, soy el último de los apóstoles. Como un abortivo se me apareció a mí. Soy el primero de los pecadores. Pero él todavía decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque si no pueden ver las personas a Cristo en mí, entonces yo no puedo predicar el evangelio, porque no estoy viviendo a Cristo en mi vida. No tengo a Cristo en mi vida, no tengo el Espíritu Santo en mi vida, porque no tengo el reflejo de lo que es Cristo. Un consejo aparte extra que quiero bueno, me quiero dar, o mejor dicho, para mí también, es que no nos cansemos de aprender los maestros. Nosotros como maestros no debemos y debemos cuestionarnos. Por ejemplo, yo he estudiado con personas doctas, he estudiado con personas que saben intelectualmente, que han estudiado Biblia, y yo me pregunto, ¿seré que estoy yo equivocado? Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver, vamos a averiguar. Si me convence el Espíritu Santo de que lo que yo he pensado por mucho tiempo no es así, y lo que tú me estás diciendo ahora con este intelecto es lo correcto, entonces yo cambiaré. Pero si no, no. Algunas personas a mí me han dicho, eres dogmático. No, yo no soy dogmático, simplemente soy fiel a mis creencias, y hasta que no demuestre lo contrario con la Biblia, yo no puedo dar mi brazo a torcer. Pero sí te puedo decir que si no puedes ver a Cristo en mi vida, no puedo ser maestro. Chris. Directamente sí. Y cuando hablamos de dogmáticos, pues creo que hay que ser dogmáticos. Hay que ser dogmáticos en todo lo que Cristo hizo. O sea, es así, punto. No hay términos medios, no es gris, es blanco o negro, hay que ser dogmático. Hay que tener cuidado que mi dogma no sea el dogma de Cristo, eso sí. Por ejemplo, que yo estoy diciendo en la iglesia el próximo domingo todos con vestido, porque si no, no son fieles a Dios, hablando de las mujeres, ¿no? Y hombres con camisa y corbata, porque si no, no nos representan bien a Dios. Ese es un dogma humano. Pero en cuanto a lo que es el amor, en cuanto a lo que es el servicio, en cuanto a todo lo que hizo Cristo, y por decirlo así, un dogma directo del bautismo, ese es un dogma.
Es así y es así. O sea, pienso que en la iglesia sí hay que ser dogmático, pero en las áreas correctas. Eh, no dogmático en cuanto a la misericordia, por decirlo así, porque la misericordia es amplia, no es una forma de solo hasta aquí, ¿no? Entonces sí, si hablamos de incluso la práctica en la iglesia como dogma, pero el dogma de Cristo, o sea, y volvemos al punto, ¿no? De, de, de nuestro objetivo, nuestra visión, siempre Cristo. Y algo que igual han comentado y me gusta bastante, cogiéndonos de la cita anterior de Primera de Corintios, pues estamos llamados a presentar en nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y maestros, predicadores, es lo que tenemos que presentar. Es decir, no tiene que ser una combinación de lo que yo creo. Y últimamente he escuchado en todo lado, el yo creo. Yo creo que sí, Jesús. Yo creo que si esto pasara. Yo creo que Dios, o sea, digo, en qué momento se antepone mi pensar al lo que dice la palabra? Y en esto yo quiero ser radical y decir, de aquí no nos podemos salir. Y si esto hace que se crea que somos mente cuadrada, la verdad es que no, simplemente seguimos lo que está en la palabra y nos sujetamos a ella en el sentido de no querernos desviar. ¿Por qué? Porque en esa desviación uno puede, más bien dicho, en esas intenciones de querer imaginar, yo digo, o sea, pero existen aquellos que quieren entender la grandeza del pensamiento de Dios, cuando no lo vamos a hacer con nuestras capacidades limitadas y nuestro pensamiento finito. Y por eso pienso yo que lo que tenemos aquí, pues es lo que el Señor ha visto, que es lo que nuestro ser y nuestra mente puede irla, no sé si me equivoco, asimilar, entender, compartir. Y más allá, pues pienso que no nos corresponde. Apegándome a aquella pregunta, ¿en quién debemos colocar nuestra vista? Sin lugar a dudas, el autor de Hebreos lo dijo, puestos vuestros ojos en Jesús. Y sí, pienso que esa frase, puestos vuestros ojos en Jesús, lo podemos hacer a través de la Biblia en un estudio personal. Y cuando estamos y queremos buscar una persona madura en la fe, pues veamos que está presentando a Jesucristo en su vida, que su vida sea un testimonio, que lo que predica, practique y que lo que practica, predica, como un momento habíamos conversado. Y bueno, pienso que detrás de todo este tiempo, yo quisiera que vayan pensando Jackson y Chris en una conclusión, en algo que pudiéramos dejar a nuestros hermanos para terminar ya este tiempo, pues de mi parte, como sugerencia, amados hermanos, hermanas que nos están viendo, busquemos un maestro que pueda ayudarnos y motivarnos, impulsarnos a crecer espiritualmente, ¿sí? Y seamos bastante, y pongamos esto incluso en las manos de en oración en nuestro Señor, para que Él pueda guiarnos y podamos tener un, una persona madura que nos ayude en ese crecimiento, que esté centrado en la palabra, que tenga un testimonio fiel de que está cumpliendo y luchando por cumplir lo que dice nuestro Señor. Yo animo mucho a todos aquellos que nos han estado viendo a que ustedes puedan encontrar y pongan en oración aquello. Yo personalmente les digo, y con esto les dejo de mi parte, es yo tengo y he seleccionado a un maestro maduro en la fe, con las características que les he podido compartir, que me ha ayudado mucho en el último año, ¿sí? A crecer en conocimiento y en ciertas áreas que, gracias a Dios, a través de una red, pues, una red social, comparte ese conocimiento que probablemente, no sé ustedes cómo lo ven, Chris y Jackson, pero que pienso que está mucho
dentro de los institutos bíblicos donde uno puede estudiar y me ha servido bastante, ¿sí? Entonces, Jackson, quisiera escuchar tu conclusión para ya cerrar este tiempo. Bueno, en esta línea que tú hablas, fíjate lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. O sea, discipulador, enseñando, a otros también enseñar. Sobre el peligro de ser maestro, de convertirse en maestro, fíjate en las enseñanzas de Cristo cuando vino, por ejemplo, Mateo capítulo 21, 22, 23, cómo él recrimina a los judíos, fariseos, a los saduceos, a todos los maestros de la ley, de una forma fuerte, directa y tajante sobre lo que era verdaderamente el cumplimiento de la ley y el ser ejemplo de amor. Pero en Juan capítulo 4, por ejemplo, vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, que también tenía concepciones e ideas erróneas equivocadas, pero en un plano diferente. Él le habla a la mujer samaritana con autoridad y con amor, y le dice, y le explica, y ella reconoce en él un gran maestro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, los maestros, son los que mayor condenación van a acarrear si permanecen en un pensamiento o en una tendencia que es contraria a la escritura. Y seremos juzgados más severamente que aquellas personas que están equivocadas en una forma natural, como quien dice, sin ningún tipo de preconcepción. Entonces, hay cosas sobre las cuales tenemos libertad de opinión, pero hay cosas en las que no podemos ser divergentes en opinión. Y que debemos en nuestra enseñanza o en nuestra relación con las personas ser contundentes y firmes ante las personas que debemos ser contundentes y firmes, pero con mucho amor y respeto. Por mi parte, bueno, Dios les siga bendiciendo y el Espíritu Santo ya nos pida. Gracias, Jackson. Chris. Hay una frase, quizás yo paso mucho en redes sociales, pero que veo en redes sociales que decía, no vas a saber lo que dice la Biblia si tú ya tienes desde antes un pensamiento tuyo que crees que dice la Biblia. O sea, si yo, como decía mi hermano Jackson, si hoy voy con un pensamiento preconcebido a lo que dice la Biblia, pues no voy a entender lo que dice la Biblia. Entonces, hay que estar muy abiertos a escuchar la Biblia, a leer la Biblia, y también diría yo, dispuestos a entenderla. Y cuando hablamos de encontrar o buscar un maestro, pienso que la idea es empezar a caminar. Dios irá poniendo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ¿por qué no entiendes algo? ¿Por qué no has madurado? Lo que pasa es que en mi iglesia no hay suficientes buenos maestros o no ha habido un buen maestro en mi vida o algo así, ¿no? Y la idea no es esa. La idea es, empieza a prepararte. Dios irá poniendo en el camino a las personas que van a ayudarte. Por lo menos diría que esa es parte de mi experiencia también. Mi deseo era ese, el estar cerca del conocimiento de Dios, y yo al principio quizás de muchacho yo era muy crítico con los de mi edad, o incluso con mayores a mí, pensaba, estos inmaduros y estos cristianos, cosas por decirlo. Entonces mi celo era buscar lo que decía Dios, y Dios puso en mi camino personas que me ayudaron a crecer. Hablé de dogmas, sin embargo, doy gracias a Dios que también ha producido amor en mí. Entonces, es algo también que dijo mi hermano Jackson, ¿no? Entonces, la idea es ser también ese vínculo de amor. Si usted empieza a amar, empieza a estudiar la Biblia, va a encontrar personas que van a ir enseñándole y va a irse perfeccionando en eso. Entonces, no es tanto el buscar a un maestro, sino el esperar que el Espíritu Santo siga obrando, pero usted ya actuando. No sentarse es que en mi iglesia no llegan buenos maestros, entonces por eso no crezco. No sentarse a esperar eso. Empiece a seguir
estando cerca de Dios, y nuevamente Él será el mejor maestro. Y si tiene un buen maestro, si hay buenos maestros en la iglesia, como quizás en Quito Sur pasa, pues acérquese, pregunte, y esté cerca, vaya, invítale un almuerzo, hablen, ¿verdad? Y convivan. Es la manera que usted va a aprender más. Si es que usted solo espera los domingos un buen estudio, una buena prédica, pues no va a ser suficiente alimento. Conviva y busque. Ahí está Diego, invítelo a una merienda, ahí está Jackson, invítelo a un almuerzo y hablen, hablen de Dios. Y esa es la manera que usted va a ir aprendiendo. Y pues si ya me despido, creo que estaban despidiéndose también ya. Pues siempre es un gusto, mis hermanos. Pienso, falta mucho por crecer. No me considero un maestro, pero pienso que todos podemos ir caminando hacia allá. Dios quiso para nosotros que crezcamos hacia la madurez, hacia la perfección. Y todos podemos ir enseñando. El uno a veces quizás va a ser maestro y quizás yo a veces le puedo enseñar algo a Diego y muy continuamente él me va a enseñar mucho a mí. Entonces podemos ser maestro y alumno a la vez, como dijo también Jackson hace un momento. Entonces aprovechemos este camino y sigamos juntos creciendo en el amor de Dios y pues hacia la madurez. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Chris, gracias, Jackson. Y la invitación está puesta ahí, hermanos, hermanas. Empecemos. Empecemos a administrar mejor nuestro tiempo, empecemos a invertir en lo que queremos aprender, empecemos a llenarnos del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. Y pienso justamente como lo han dicho Chris y Jackson, Dios pondrá en el caminar de cada uno de ustedes el que puedan encontrar una persona madura que les ayude a crecer aún más. Y sí, me parece que Jackson lo dijo, nunca vamos a dejar de aprender. Y es una de las enseñanzas que podemos verlo también en el apóstol Pablo, ¿no? Si no me equivoco, a los corintios les dijo, y tal vez me pueden corregir, que él se hacía como, se me va la palabra. Como judío. A los judíos, a los griegos, A los judíos como judíos. Sí, exacto, y también incluso dice, o sea, me hago ignorante, dice, creo que es la palabra, ¿no es cierto? Es para seguir aprendiendo, es decir, nunca dejas de, y creo que nuestro principal maestro, y esto está claro, ¿no? Es las enseñanzas de Jesucristo, y también podemos aprender de aquellos predicadores, de aquellos maestros que vemos ese testimonio también en sus vidas. Así que hermanos, hermanas, la invitación está ahí para ustedes, para que sigan estudiando, busquen y rueguen al Señor para que les ponga también una persona que les ayude a crecer todavía más. Gracias, Chris, por la promoción que has hecho a Jackson y a mi persona. Búsquennos también, allá también en Machachi tienen a Chris, y si por ahí les llaman, le pegan una llamadita, pues también creo que nos cae en Quito. Y también, de paso, está pues mencionarles, mi hermano Jackson está también en un centro de contacto que tenemos ahí con una biblioteca para que puedan ir allá justo en las instalaciones de Quito Sur. Si no me equivoco, martes y jueves, Jackson. Martes y viernes y sábado. No, perdón, Martes, disculpa. viernes. Sí. Martes y viernes y sábado. Martes, viernes y sábado, pues contamos con nuestro hermano Jackson, cualquier persona, hermano, hermana que quiere ir a aprender un poco más de la palabra, pues aquí tenemos a un predicador muy capacitado, con amplia experiencia también que puede ayudarles. Y estamos para servir, hermanos, hermanas, estamos aquí compartiendo también nuestras experiencias, un poco de lo que hemos leído, de lo que hemos vivido, con la gracia de nuestro Señor y también con su bendición. Muy bien, entonces es hora de despedirnos y pues simplemente les digo bye para poderles decir y darles la invitación. Me permiten mis hermanos, digan adiós porque ya salen de cámara. Chao, chao, Adiós. hermanos. Bendiciones. Lo único que yo quisiera ya en este momento acotar a todos aquellos hermanos y hermanas, después hacerles la invitación este sábado, este domingo 20 de agosto, pues nos estaremos reuniendo en la congregación de la Iglesia de Cristo Quito Sur, acá en el sector de San Bartolo, justamente en las calles
Guamote y Saraguro. Es importante comentarles que el culto de este domingo va a iniciar a las 10:30, esto debido a las votaciones que se va a vivir, ¿no? Así que no está por más decirlo, hermanos y hermanas, por favor, pongan en oración estas votaciones para que Dios esté obrando y permitiéndonos encontrar nuevamente ese equilibrio a nivel administrativo de país, ¿no? Que necesita el Ecuador. Sin nada más que decirles, que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche y pues pongamos siempre todo en manos de nuestro Señor y sigamos creciendo en su palabra. Bendiciones.